Okay. Bueno, buenas tardes. Primero un agradecimiento por la invitación, por haber elegido la ponencia. Realmente, ay sí, por favor, silencio, porque se oye más la bulla de todos. Fíjense, de verdad que a mí me da mucha pena con los expositores porque va ahí bien juiciosa oyendo y se oye mucho. Ya los regañé también. Nada, son bromas. Realmente, para nosotros desde Guatemala es un honor estar el día de hoy presentando datos e información. Realmente hemos visto mucho país de Sudamérica y si se dan cuenta de Centroamérica no hay mucha información y yo pues agradezco este espacio en donde veo que Guatemala pues va a tener la oportunidad de presentar un poquito de lo que pasó y lo que está pasando y quizá lo que pasará en pandemia. Ahorita yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero ya casi todo lo que han dicho durante los 2 días, pues es un ejemplo y me puedo ver identificada y decir, no solo en Guatemala pasó. O sea, pasó en todos los países de Latinoamérica en diferentes dimensiones y en diferentes afectaciones. Entonces, pues realmente es importante, ¿verdad?, conocer un poquito el contexto de Guatemala. Guatemala se ha caracterizado por tener un sistema de salud muy débil, que la pandemia de COVID-19 solo vino a evidenciar y a revelar estas causas estructurales y agravar la situación en la que la salud en Guatemala se venía viendo afectada. Y pues nuestras poblaciones quizá, como diríamos en Guatemala, pagaron el pato, ¿verdad? O sea, tuvieron las peores consecuencias en esta situación. Importante resaltar que en Guatemala existen 16 unidades de atención integral en todo el país que se encuentran ubicadas en los hospitales nacionales. Son clínicas especializadas dentro del Hospital Nacional. Y también otro sector de la población con VIH recibe atención en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Importante resaltar, porque yo lo he visto mucho y hablan de pagos, de costos, de exámenes. En Guatemala, el acceso a medicamentos antirretrovirales es totalmente gratuito y todos los exámenes, carga viral CD4 y todos los exámenes necesarios para la atención son gratuitos, tanto en el Seguro Social de las personas que son trabajadoras y que reportan, como de las personas que no pueden llegar a reportar ese pago de Seguro Social. También importante resaltar que el tratamiento en el Seguro Social es de por vida, aunque la persona deje de trabajar. Y entonces son características muy esenciales en donde podemos decir que el tratamiento en Guatemala puede estar accesible, ¿verdad? Otra cosa es ya el acceso a la compra y entonces ya nos metemos a corrupciones y que era lo que decíamos que si nos poníamos a pelear en qué país había más corrupción, pues entonces creo que aquí pasamos todo el día. Importante también resaltar que tenemos una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cusculpi Varal otros, en donde se evidenció realmente cómo el sistema de Guatemala no respondía a las necesidades de tratamiento y atención integral, y es por eso que existe como un monitoreo o una especial atención en este sentido de las instituciones y la función de la sociedad civil en estar preguntando, verificando y monitoreando el cumplimiento de esta sentencia, que no solamente beneficia a Guatemala, sino que beneficia a toda la región, derivada que forma parte ya de los estándares internacionales y que cualquier estado de Latinoamérica que haya ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos la puede reclamar. Y entonces en esa línea de control de convencionalidad, pues hemos ido trabajando y fortaleciendo. Como un buen ejemplo, un ejercicio, nosotros en Guatemala, desde la Red Legal y el Observatorio de Derechos Humanos, que es una instancia de coordinación en la que pertenecen muchas organizaciones de sociedad civil, cada año se elabora un informe nacional. Es un informe nacional de la situación de derechos humanos, VIH y PEMAR. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a salir los informes no eran poblaciones clave, era PEMAR, era poblaciones en más alto riesgo de la epidemia y pues como así se quedó el nombre, así se quedó, ¿verdad? Entonces ustedes saben que vamos evolucionando con los nombres y en respeto de promoción de derechos humanos, pero era un nombre que era muy difícil cambiar, pero llevamos 10 informes nacionales. Estos informes recopilan no solo las denuncias en salud, educación, justicia y trabajo,
sino que también va monitoreando la respuesta del Estado. Entonces, Guatemala sí tiene datos, porque yo sí puedo ir al Ministerio Público y preguntar cuántas denuncias hay de mujeres trans, víctimas de violencia. Puedo ir a preguntar cuántos hombres gay han sido víctimas de diferentes delitos y yo tengo datos. Y tengo datos en la mayoría de instituciones. De VIH, víctimas de delitos, eso sí no tenemos, pero está el marco de la discriminación. Entonces, este es un buen ejercicio que, como oíamos, ¿verdad? Una investigación formal, datos formales, no informales. Esta investigación que se hace todos los años, o estos informes, están de la mano con la Procuraduría de Derechos Humanos. Y entonces estos informes adquieren el carácter de nacionales y son un referente. ¿Y referente para quién? La Corte de Constitucionalidad los ha tomado para en sus sentencias fundamentarse. Tenemos varios amparos interpuestos por el acceso a medicamentos en casos de desabastecimientos, en donde se obliga al Ministerio de Salud y al Seguro Social no dejar desabastecidas bajo ningún punto de vista a las personas. Entonces, herramientas jurídicas tenemos esa accesibilidad y lo que se ha tratado de fortalecer durante todo este tiempo es ese monitoreo desde sociedad civil para que de verdad se llegue a dar cumplimiento a todo lo que pues existe en estas plataformas. En este caso, en relación a COVID y lo que me permití presentar era la percepción y los efectos de COVID en personas con VIH, era relacionado al impacto que muchas veces no estudiamos, no visibilizamos en el país, o sea, como en Guatemala. ¿Y cómo lo hicimos? Hicimos como una especie de apartado en este informe nacional del año pasado, en donde hacíamos una encuesta a personas que recibían tratamiento y se hizo en las diferentes unidades de atención integral. Dentro de esto, pues logramos detectar situaciones que quizá no le habíamos puesto atención por el impacto de las medidas, porque todos estábamos preocupados por estar encerrados, todos, pero nadie se percataba realmente de qué impacto estaba teniendo en la vida de las personas estas medidas de restricción, porque todos querían ponerse a salvo y todos nos querían poner a salvo, pero también estábamos vulnerando y no estábamos poniendo a salvo a las personas con VIH que necesitaban no encerrarse, sino movilizarse a sus unidades de atención integral a traer sus medicamentos. Importante resaltar que el 6% interrumpió su tratamiento antirretroviral. El 3% dejó de recibir su tratamiento en las unidades de atención integral. ¿Por qué? Porque no podía movilizarse, porque no había transporte. Conocimos el caso de un señor que caminó 2 días para poder llegar a su clínica. Y cuando llegaba el toque de queda, que era dependiendo la hora, se escondía y volvía a salir al día siguiente caminando para poder llegar a traer su tratamiento. También importante resaltar que el 14% afirmó que su tratamiento fue cambiado y en algunos casos se manifestó que fue por desabastecimiento, porque no había medicamento y simplemente le cambiaban el tratamiento. Y en eso, pues este año sí hemos tenido un poco de problema porque sí se pretendió cambiar tratamiento por desabastecimiento, no por criterio médico, sino por desabastecimiento. Y pues en este año sí tuvimos que hacer una ejecución de amparo, que es una acción legal para obligar al ministerio, ¿verdad? Bajo la consecuencia de que se podía ir preso el ministro de Salud, que no llegara a darle cumplimiento a esta situación. Aquí logramos identificar que el 26% de las PB recibió tratamiento por correo. A ver, aquí, fíjense que aquí quiero resaltar mucho el trabajo de los médicos de las unidades de atención integral porque fueron los médicos. Los médicos empezaron a ver qué podían hacer y empezaron a coordinar con las agencias de cooperación cómo poder hacer llegar vía correo el medicamento antirretroviral. También en el Seguro Social, una organización que se llama Asociación Vida coordinó con el Seguro Social para recoger ellos el medicamento y hacerlo llegar a las personas. Entonces fue una medida muy positiva. Sin embargo, tenía otra consecuencia, la revelación de diagnóstico, porque había familias que no sabían y que está recibiendo el medicamento, ¿verdad? Entonces muchas personas optaron por no aceptar esa vía de que se les hiciera llegar por correo,
Para otras personas fue un alivio porque se les quitó el miedo de alguna manera de dejar de recibir el tratamiento durante todo este tiempo. Aquí podemos ver que el 33.4% de las personas afirmó que tuvo miedo a morir. Otras que tenían miedo de adquirir una enfermedad o una infección oportunista y que también pues les podía llevar a la muerte. El 17% sintió el temor de tener que revelar su diagnóstico. Y sí, muchos casos se conocieron y se tuvo esa revelación de diagnóstico por el envío de medicamentos. Y el 74.8% consideró que el estigma y la discriminación por VIH se agravó en los servicios de salud durante el 2020. ¿Qué es lo que pasó? Cerraron los hospitales. Las unidades no estaban abiertas, atendían a la gente, pero los hospitales no. Entonces la gente no podía llegar a la unidad porque no podía entrar al hospital, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza todo un proceso de análisis de qué se podía hacer. Pues en el caso se fueron resolviendo los problemas, pero sí llevó a que los miedos se agravaran en esta situación. En relación a las vacunas, ¿qué sucedió? En el caso de vacunas, se coordinó con el ministerio por el temor a la confidencialidad y todo lo que hemos visto acá. En este caso sí habían datos, sí habían códigos de personas y se enviaron los listados al Programa Nacional, quien facilitó las vacunas a las unidades de atención integral. Entonces las personas con su carnet médico podían entrar al hospital y podían llegar a su unidad de atención integral en donde eran vacunadas. Entonces, en este aspecto no hubo tanto problema en la revelación de diagnóstico, fue más en la entrega de medicamentos que en la vacuna. Tanto el Seguro Social como las unidades de atención integral del ministerio vacunaron a su población en sus unidades. Entonces, aquí todas las personas y fueron colocadas en la segunda etapa del proceso como enfermedades crónicas. Los únicos que tenían que presentar un diagnóstico eran, por ejemplo, las personas que sí tenían cáncer, los enfermos renales, que sí podían accesar a cualquier lugar con una nota médica, pero en el caso de VIH no. Era directamente con los médicos. Importante resaltar que aquí se manifestó de que las personas no tuvieron la suficiente información sobre qué iba a pasar con ellas, qué iba a pasar con la combinación, qué vacuna, no se vacuna, porque había mucha desinformación. Al igual que en todos los países, Guatemala también sufrió esto y se estableció que no hubo la información. Decía, es que nosotros estamos enviando, el Programa Nacional hizo un proyecto, un plan, y decía que se les iba a mandar por WhatsApp, que se les iba a mandar, pero en Guatemala no todos tienen redes sociales, no todos tenemos WhatsApp. Estamos hablando de un país con 23 idiomas, que el VIH no está ausente en ninguna de nuestras comunidades indígenas. Tenemos una dificultad cultural muy fuerte que superar y en el tema de VIH pues no se queda atrás y pues VIH y COVID fue importante. En relación a los derechos humanos, y aquí hablamos de la interseccionalidad, como en algún momento solo se hablaba de salud, pero en el tema de COVID hablamos de una interseccionalidad derivado de esta situación. Aquí hablamos del derecho a la confidencialidad, pero muy importante que el 46% consideró que el derecho al trabajo había sido vulnerado. Y entonces aquí nos atrevemos a preguntar ¿por qué? Y de este 46%, el 34% afirmó que le redujeron el salario, el 23% fueron despedidos, el 17% a la fecha que se realizó la encuesta están desempleadas y no encuentran trabajo, y el 9% afirman que no recibieron salario a pesar de tener un trabajo. Entonces, estas situaciones empezaron a visibilizar que la salud no era el único derecho vulnerado, sino aquí miramos una interseccionalidad de derechos y que la afectación de esas vulneraciones cada vez iba a ser peor dependiendo del caso de cada una de las personas. Se obtuvieron recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, en ese momento se empezó a brindar el tratamiento multimés. Era de 3 meses lo que estaban entregando para evitar que las personas pues acudieran, se redujeran las visitas a las unidades de atención integral.
Yo había puesto solo que iba a hablar de VIH, pero yo sí quiero mencionar que sí se trabajó con poblaciones clave, sí trabajamos con mujeres trabajadoras sexuales en este sentido, y por eso yo fui la que le pregunté al compañero de Plappers, porque no sabía de la existencia de la organización. Pero aquí lo que miramos, ¿verdad? O sea, me decían, tenemos que salir a trabajar, fue una población totalmente descubierta. Esta población no había una atención específica, porque si no era VIH se tenía que acomodar a las reglas de toda la población en general, por edad, por riesgo, pero no hubo no se habilitó por ser población clave en ningún momento una atención especializada. Y pues aquí sí miramos, ¿verdad? Que se aumentó la clandestinidad, se aumentó las infecciones de transmisión sexual, ellas no tuvieron acceso a centros de salud. Ya ve, es que 5 minutos me no tuvieron acceso a centros de salud porque ellas reciben profilaxia sexual, y no solo las mujeres trabajadoras sexuales cisgénero, sino también las mujeres trans trabajadoras sexuales no pudieron recibir profilaxis de atención, no recibieron condones, no recibieron lubricantes, no recibieron absolutamente nada durante todo el tiempo que existieron las medidas de restricción. Y también pues se trabajó con población LGBTIQ+, en el sentido de la percepción y las vulneraciones, identificando, ¿verdad? Realmente cuáles han sido y cuáles fueron las vulneraciones en la salud, que fue el derecho que ellos más identificaron porque no tuvieron acceso a todas estas medidas de contención. Y bueno, yo dije que me iba a tardar un poquito, pero ya está. Pues estos son los datos, ¿verdad? Que hemos tenido. Igual me dijeron que les podían compartir la presentación en algún momento por si alguien quisiera saber cómo está Guatemala, que no está muy lejos de las realidades de cada uno de los países que pasó acá. Centroamérica lo vivió, Centroamérica lo sufrió, las poblaciones de Centroamérica vivieron al igual que todos y quizá en mayores dimensiones porque nosotros tuvimos la vacuna mucho tiempo después que lo que veo en Chile, que lo que veo en otras prácticas en otros países, Perú. Guatemala vivió de donaciones de vacunas, nosotros pudimos adquirir y nosotros lo que adquirió Guatemala fue la Sputnik, ¿verdad? Y esta vacuna pues no es reconocida en ningún lado, no es válida y realmente pues la situación de Guatemala todavía sigue siendo difícil. Ahorita tenemos muchos lotes de vacunas que se vencieron simplemente porque no pudieron llegar a la cobertura de vacunación. Entonces, pues nuevamente, ¿verdad? Agradezco el espacio, la oportunidad y que realmente tengan presente Centroamérica, porque Centroamérica está pasando las mismas dificultades que todos los países de Sudamérica y quizá con el agregado de que tenemos también índices de pobreza elevados y dificultades de acceso. Y no quiero terminar sin dejar en el tintero a la población migrante. Nosotros ahorita en Guatemala estamos recibiendo a la población migrante porque ya es el final, ya es para llegar a México y Estados Unidos. Y tenemos presencia de muchas personas en condición de movilidad humana con VIH sin haber recibido atención. En Guatemala se les vincula, en Guatemala se les da tratamiento, pero tenemos que también poner atención porque viene gente. Ahorita yo trabajo en un espacio seguro de protección a población LGBTIQ más en contexto de movilidad y la mayoría de personas que teníamos hasta el día que yo me vine acá eran venezolanos. Entonces, teníamos alrededor de 10 personas venezolanas que no venían de Venezuela, venían de Chile y venían de Colombia, en donde les habían dado tratamiento para poder llegar hasta donde habían llegado hasta el momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que el contexto de migración, de movilidad humana, es un tema que debemos de afrontar y quizá en el próximo seminario pues pudiera ser también para analizar estas causas y ver cómo podemos hacer y reforzar estos lazos colaborativos como Latinoamérica para reducir el impacto de las violaciones a derechos humanos que viven y sufren nuestras poblaciones clave en toda su migración y movilidad. Y muchas gracias.